Buenos días, yo soy David y os voy a hablar un poco del proyecto que hemos desarrollado este año con mi trabajo de fin de máster con José Antonio Godoy, en el que hemos testado y seleccionado un nuevo panel de marcadores SNPs para la especie. Y bueno, en primer lugar, hablando del monitoreo genético de especies como una importante disciplina dentro de la biología de la conservación de especies, se ha basado hasta la fecha casi mayormente en el uso de microsatélites como marcadores genéticos más importantes, debido a que presentan una gran facilidad de amplificación por PCR y es fácil observar los resultados con electroforesis, pero estos presentan una alta tasa de errores como pueden ser caída de alelos, falsos alelos principalmente, y además una dificultad asociada al genotipado de los mismos. A raíz de esto se comenzaron a utilizar otros marcadores, en este caso los SNPs, como marcadores más nuevos, ya que requieren amplicones mucho más pequeños que los microsatélites para poder obtener resultados, por lo que podemos trabajar con muestras con escaso ADN, como suelen ser típicamente los excrementos, y además requieren de menos réplicas de genotipado en el proceso. Presentan por otro lado una menor tasa de errores y conseguimos cubrir regiones genómicas más amplias que con los microsatélites. En el caso de nuestra especie de estudio, el lince ibérico, se sabe que sufrió una reducción drástica de las poblaciones durante el pasado siglo y tras varios cuellos de botella, reducción de la diversidad genética y endogamia, como bien ha comentado María antes, también se llegó a hablar de esta importante erosión genética y además de un posible vórtice de extinción para la especie. ¿Qué ocurrió? Pues comenzaron las actuaciones de conservación con el programa, con los LIFE de la especie, y se basaron hasta la fecha principalmente en el fototrampeo y en el radioseguimiento de poblaciones naturales, mientras que el seguimiento genético se realizó únicamente sobre poblaciones cautivas, contando con un set de 36 microsatélites, 12 de ellos seleccionados para muestras no invasivas, excrementos, y solo un marcador de sexo. A raíz de esto, y posteriormente al descubrimiento de un montón de SNPs en la especie, de ellos 343 fueron seleccionados como más óptimos, pero simplemente bajo parámetros de calidad teóricos, junto con 2 marcadores sexuales. ¿Qué nos preguntamos en este momento? Pues nuestro objetivo principal sería dar el salto a la optimización de estos marcadores para no solo utilizarlos en las poblaciones cautivas, sino también para poder aplicarlos a las poblaciones naturales o reintroducidas. Para ello sería necesario en un primer momento una selección previa y un testado previo de estos marcadores y posteriormente su evaluación sobre muestras subóptimas. En este caso nos queremos centrar también en muestras subóptimas de excrementos, ya que el monitoreo genético basado en muestras no invasivas está cobrando cada vez más importancia y presenta muchas ventajas. ¿Cuáles son nuestros objetivos con el trabajo? En primer lugar, como he dicho, evaluar y seleccionar este panel de SNPs a partir de los 343 ya seleccionados y aplicarlo sobre muestras subóptimas, comparar el poder de estos SNPs con 12 microsatélites ya genotipados para un set de muestras previamente y finalmente realizar una aplicación piloto de seguimiento genético con estos marcadores sobre una población reintroducida de linces en Portugal para bien asignar la identidad a muestras previamente no identificadas, dentro de ellas un caso especial de una muestra de saliva que se creía que era de lince sobre una familia de zorros muerta para identificar si de verdad era lince y si de verdad sabemos quién es, y asignar padres y madres a aquellos cachorros que han nacido en los últimos años. La zona de estudio, como he comentado, se trata del Parque Natural del Valle del Guadiana, en el sureste del país, y cuenta actualmente con una población reintroducida que hasta la fecha ha contado con 33 linces liberados, 39 cachorros, 11 hembras reproductoras y 2 migrantes llegados desde Doñana, que fueron Mundo y Nairobi. El set de muestras que hemos utilizado, en primer lugar, como muestras invasivas, tenemos 46 muestras de sangre extraídas de linces de esta población y 3 muestras de músculo. Por otro lado, como muestras no invasivas, contamos con 26 excrementos de la población,
4 excrementos de Alicante, de un posible lince que se encontró en dispersión este año, y 12 extractos que fueron aquellos excrementos que ya se genotiparon con microsatélites previamente. También pudimos contar con 4 muestras de saliva, que son las que pertenecen a esta familia de animales de zorros atacados en la población de estudio. Para la extracción de ADN, en este caso de los excrementos, trabajé junto con Ana y con 2 compañeras que vinieron este año en el laboratorio estéril, contando con todas las precauciones que bien ha comentado Ana, de gorro, patucos, batas, guantes y demás, y trabajando en la campana, obviamente. Y en este proceso raspábamos, porque así lo decíamos, cada excremento con un hisopo, un algodoncito que estaba acoplado a un palo de plástico, que previamente era humedecido en un buffer para preservar la muestra. Posteriormente realizábamos la extracción de ADN con sílica. En el caso de las muestras invasivas, la sangre y el músculo, tuvimos varias complicaciones y seguimos 3 tipos diferentes de protocolos, como podéis ver, de bolas de paramagnetic beads, de Qiagen, y 4 versiones diferentes que nosotros pensamos de fenolcloroformo, ya que con una sola, o con 2, o con 3, no pudimos obtener todas las muestras que necesitábamos. Posteriormente analizábamos los productos de PCR, de extracción, para ver la calidad de los mismos con electroforesis. También quisimos identificar molecularmente a los excrementos para saber si pertenecían o no al lince ibérico, y con ello realizamos PCRs con 2 tipos de marcadores, un primero específico del lince y un segundo genérico de carnívoro, para, mediante electroforesis, poder observar si amplificaban o no nuestras muestras de excrementos para estos marcadores. En el análisis de los genotipos posterior a toda la extracción de ADN, en un primer lugar desarrollamos 2 placas de genotipado de 96 muestras por 96 marcadores SNPs, contando con ello, gracias a la segunda placa, con varias réplicas de muchas de las muestras del estudio. Incluimos en este estudio 96 marcadores de estos 343 previos, más autosómicos, más 2 sexuales. Posteriormente corregimos y se editó manualmente todos estos genotipos para poder recuperar aquellos que habían sido perdidos o no habían sido asignados automáticamente por el programa, y con ello pude generar genotipos consenso y estimar las tasas de error y calidad de estos genotipos, además de seleccionar un set de 46 marcadores para probar si éramos capaces de obtener los mismos resultados con 96 previos, tanto con la mitad de ellos, 46. Finalmente, realizar las pruebas de identidad y de paternidad de aquellas muestras que queríamos comprobar de la población de Portugal, y lo que pudimos observar en primer lugar es que 7 de las 10 muestras que las tenemos aquí, de la C1 a la C10 de Portugal, pertenecían al lince ibérico, mientras que los 4 excrementos procedentes de Alicante también. En todas estas muestras, las muestras óptimas de sangre y de tejido, presentaron unas altas tasas de éxito de amplificación por PCR, algo que era esperable, mucho más que las muestras subóptimas, excrementos y salivas, y solo 2 de ellas, una muestra de sangre y de músculo, tuvieron tasas menores y fueron consideradas como muestras malas. Para los marcadores, algo también esperable, tuvieron tasas de amplificación mayor cuando eran genotipados sobre muestras óptimas que subóptimas, y pudimos descartar 2 de ellos, uno por dar positivo en todos los controles de extracción y otro por tener el éxito de amplificación más bajo para los posteriores análisis, quedándonos por lo tanto con 94 marcadores. A partir de estos 94 pudimos, como he dicho, seleccionar los 46 mejores y tuvimos en cuenta varios criterios. El primero, que tuviesen un éxito de amplificación mayor al 75%, además tasas de errores bajas y índices de calidad elevados. En nuestro caso vimos que un índice de calidad elevado correspondía a un valor superior al 45%.
Además, analizamos todas las gráficas de genotipado que nos mandaban desde el servicio de genotipado, en el que podíamos diferenciar los clústeres de genotipado, bien si son homocigotos para un alelo o para otro, o heterocigotos, y con ello seleccionábamos aquellos marcadores. Después de haber hecho esta previa selección, comprobábamos que los mismos definían estos clústeres más claramente. Entonces, con ello nos queríamos quedar con todos los marcadores que fueran más óptimos. Los microsatélites, que ya fueron genotipados para las muestras que he comentado anteriormente, presentaron una tasa de éxito bastante más elevada que para los SNPs utilizados en este estudio, pero es importante decir que los 46 seleccionados por nosotros tuvieron una tasa de éxito mayor que los 94 que también habíamos seleccionado previamente. Gracias al sexado de las réplicas pudimos sexar a 20 individuos, 14 machos identificados correctamente y 2 hembras, y pudimos sexar 4 muestras que previamente no se conocía el sexo. Además, hay un caso curioso, el de un excremento procedente de Portugal, que los datos de campo atribuían a un lince adulto hembra que llamaban Nosa, pero pudimos asignar como macho. Con la asignación de identidad conseguimos asignar la misma a 15 de las 32 muestras de la población analizadas, y las muestras de Alicante, que previamente habíamos identificado como lince ibérico, no pudimos saber de qué lince se trataba. También debe tratarse de un lince que no sea de nuestra población, porque solo hemos tenido en cuenta linces de esta población. Con las pruebas de paternidad asigné parentales a todas las muestras, menos a una, y pude asignar 13 madres esperadas y 11 padres esperados previamente por los datos de campo. Es importante decir que en los dos análisis obtuve resultados mucho más completos y más fiables estadísticamente con el set de 94 SNPs que con el de 46. A la vista de los resultados podemos hablar, bueno, en primer lugar, que las tasas de calidad, los índices de calidad de las muestras fueron mayores para las óptimas y las tasas de error fueron mayores para las subóptimas, algo que esperábamos y con lo que recomendamos, por lo tanto, para futuros análisis, eliminar todas aquellas muestras que sean bastante malas y reducir con ello las tasas de error y aumentar los índices de calidad. Con el replicado de las muestras conseguí obtener genotipos consenso y con ello disminuir las tasas de error de estos genotipos, por lo que también recomendamos replicar todas aquellas muestras que en una primera placa no hayan alcanzado el 95% de éxito de genotipado y descartar directamente aquellas que no lleguen al 20%, porque hemos comprobado que aunque las vuelvas a incluir, no aumenta el éxito de genotipado. La edición manual de los genotipos fue muy importante, ya que pudimos recuperar todos aquellos genotipos que se habían perdido, que no habían sido seleccionados anteriormente, por lo que también de nuevo lo recomendamos. Gracias a la selección de los 46 marcadores pudimos observar que aumentábamos los índices de calidad y que además eran suficientes para los análisis de identificación individual, con lo que podríamos mejorar la relación coste-beneficio al necesitar menos marcadores para realizar un análisis. Aún así, observamos que no tenía un poder suficiente para la asignación de parentales, por lo que para esta última recomendamos utilizar valores más cercanos a 100 marcadores. Las muestras genotipadas con microsatélites presentaron unos índices de calidad mayores que al haber sido genotipadas con nuestros marcadores, pero como los índices de calidad fueron bastante mayores para el resto de muestras que nosotros analizamos, podemos pensar en que, como estos extractos son más antiguos, podría haber una posible disminución de la calidad de los mismos a lo largo del tiempo, y con ello hemos obtenido unos índices de calidad mucho menores a los esperados. Gracias al sexado de las muestras pudimos sexar a más de la mitad de las mismas y también conseguimos sexar más machos que hembras, algo que era esperable, ya que la asignación de hembras solo depende de un marcador, mientras que la del macho se puede obtener con un marcador o con otro o con ambos. Y todas las asignaciones fueron esperados, menos el caso que he comentado del excremento, que se pensaba que era una hembra nosa y pudimos identificar como macho, algo que hemos pensado que puede tratarse de un error de muestreo de campo y que a la vez no obtuvimos este resultado, pero pensamos que puede ser un cachorro macho presente en el territorio de esta hembra. Finalmente, con la asignación de identidad
conseguimos realizarla para la mayoría de las muestras y hubo dos asignaciones no esperadas que os he puesto aquí porque quería comentarlas, ya que son muy interesantes. Una de ellas, un excremento procedente de Portugal. Los técnicos de campo pensaban que se trataba de un cachorro de un lince llamado Mirandilla, nosotros lo identificamos como Mundo, os recuerdo que es el migrante que llegó desde Doñana, y una de las muestras de saliva de los zorros atacados por lince, tras observar que efectivamente se trataba de un lince, pudimos identificar también como Mundo. Todo ello nos dice que efectivamente este lince ha matado a estos zorros en esta población, ya que previamente migró desde Doñana, pero es que además esta migración ha sido efectiva porque ha resultado en flujo génico desde Doñana hacia Portugal, porque se ha identificado como esta muestra se identificó como Mundo y por tanto como padre de muchos cachorros que nosotros obtuvimos en el análisis. Para finalizar, gracias a las pruebas de paternidad, de nuevo pudimos asignar la paternidad a la mayoría de las muestras con gran confianza estadística y con ello queríamos recomendar que todos estos análisis genéticos son muy recomendables, valga la redundancia, ya que muchas veces los datos de campo son insuficientes o erróneos o dudosos y con ello pues, podemos corregirlos y completar un poco el pedigrí de la población y ya poder realizar y aplicar los análisis de estos marcadores en la gestión misma de la población, ya que para ello previamente necesitamos de un pedigrí completo y correcto de la misma y así poder realizar el seguimiento genético futuro. Y esto es todo. Muchas gracias.